el himno decía, habla claro mi Señor. Pero primero quiero comentarles, como decía bien el hermano Nelson, el tema de la escuela bíblica, para que estén en conocimiento. Ayer pudimos realizarla, comenzamos en Millantú. Eh, Nos preocupamos un poco al principio, partimos la escuela con un niño. Salimos a las 4 a la calle y a las 6 llegó el primer niño. Estuvimos ahí, fuimos constantes, llegamos a un número de 12 niños para concluir esta escuela, así que dar gracias a Dios por esto, porque hay cosas que salen bien, hay cosas que salen mal, pero lo importante es que estamos dispuestos a hacerlos. Gracias a los hermanos que nos apoyaron, a los hermanos que participaron, que fueron con nosotros, los distintos ministros que nos estuvieron apoyando y a la iglesia. Yo dije, esto es de la iglesia. Así como mi hermana Flor decía, el ministerio de alabanza es toda la iglesia, misiones es toda la iglesia, oración es toda la iglesia, evangelismo es toda la iglesia. Así que agradecer porque ustedes están ahí siempre constantes en su ofrenda, en su oración y preocupados de misiones. Pero con esto también hacerles la invitación. Hoy día concluye la escuela bíblica de Millantú. Así que si usted quiere participar junto a los niños que asistieron ayer y los padres que nosotros invitamos para el día de hoy, muy bonito sería para ellos poder ver a hermanos de Los Ángeles reunidos ahí en Millantú. Y también así para el día próximo domingo en Santa Bárbara, a lo mejor no va a ser al mismo nivel de Millantú. Usted sabe que Santa Bárbara a lo mejor va a costar un poco más. Pedimos todos los días al Señor que no sea así, que las cosas se den de acuerdo a sus propósitos. Y para eso también la necesitamos a usted. Y la gente se motiva cuando ve gente. Así que nosotros ayer estuvimos ahí con música para los niños y eso llama la atención. Y nosotros, a pesar de que veíamos que no veía nadie, nos mantuvimos ahí hasta que logramos algo. Y si son 12 niños, es porque el Señor así lo quería. En un próximo futuro van a ser más, van a ser menos, pero siempre dispuestos en las manos del Señor. Bueno, hermanos, y para comenzar, recordaba y mientras preparaba el mensaje, un día estaba yo trabajando con mi horario de colación, llegué al casino, puse a calentar mi almuerzo, tomé mi celular y me puse a ver un video. Deben haber sido unos 5 o 10 minutos que estuve ahí, cabeza agacha, mirando. Cuando de repente levanto la cabeza, ya estaba lleno el casino. Pero el video que yo vi decía que un verdadero predicador no habla de sí mismo, sino que solo habla de Jesús. Chuta, dije yo, entonces, no lo hago muy bien. Porque no sé si se han dado cuenta, pero yo siempre pongo ejemplos o traigo historias, de a lo mejor de otras cosas. Y me quedé pensando durante eso en el almuerzo, y se dio una conversación. Bueno, todo esto cuando levanté la cabeza, la mayoría de los que estábamos ahí era el grupito de los que somos cristianos. Y yo ahí ya dije, qué raro, qué coincidencia, dije. Ya nos pusimos a conversar y en uno de esos temas de conversación salió nosotros, bueno, para los que no saben, yo trabajo en la Universidad Santo Tomás. Como Universidad Católica tenemos un capellán y salió el tema de cómo lo saludamos. Él se llama Alexi, le decimos hola Alexi, le decimos hola caballero, hola padre, y ahí quedamos en la duda, si debíamos decirle padre o no. Y empezamos a hablar de nuestras creencias. Y como le digo, la mayoría éramos cristianos. Llegó el momento que le preguntamos a una niña nueva que llegó, una señorita, y ella no mantuvo en silencio todo el rato que nosotros estuvimos conversando, que fue mínimo 1 hora yo creo que estuvimos, se alargó un poco la colación, y ella no habló nada, y yo al final le pregunté, le dije, ¿y tú crees en algo? No, me dijo, yo no creo en nada porque no he visto nada. Y todos nos quedamos un rato en silencio, y yo le pregunté a un hermano, a un colega, le dije, ¿cuál sería su respuesta para ella? Y él sin la Biblia empezó a dar versículos de textos bíblicos. Ya le dije yo. Después le pregunté a otro, ¿y tú qué le dirías? No, dijo yo, no sé qué le diría. Y la niña me pregunta a mí, me dice, ¿y tú qué me dirías? Yo le dije, te encuentro toda la razón. Y como que quedó así. Yo le dije, sí, porque si tú no has visto, no puedes creer. Entonces como que los colegas hermanos me miraron así, me dijo, en vez de ayudarnos, nos está echando para abajo. La niña se retiró
Y quedamos ahí conversando nosotros y me dijo, pero ¿por qué le dijiste eso? Yo le dije, porque si ella no puede ver a Jesús a través de nosotros, no puede creer. Porque si ella no cree en nada, nosotros no podemos presentarle la Biblia y decirle, aquí está, porque ella no cree. Simplemente ella no cree en algo que no ha visto. ¿Cuál es nuestro trabajo? Es que ella, nosotros vaya empezando a creer. Y por eso los textos que leíamos ahora, que dicen en Romanos, así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medios de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a lo mejor usted se pregunta, ¿qué tiene que ver esto? Pero este capítulo que leíamos lleva por título Los deberes cristianos. Y si yo quiero que esta colega vea en mí, a través de mí, a Jesús, debo cumplir con estos deberes cristianos. O si no, ella va a seguir con su respuesta de que mientras ella no vea, no va a creer. Yo le había pedido a mi hermana que pusiera ahí unas frases. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son estos deberes cristianos? ¿O cuáles son los deberes que nosotros debemos cumplir como cristianos? Lo primero, y que estamos haciendo hoy día, es que nos consagremos, que nos apartemos, que meditemos en su palabra. Pero no tan solamente meditemos, sino que también crezcamos. Y ¿sabe? Llegué en la mañana un poco antes del culto a la escuela dominical y me gustó algo que se dio ahí, un tema, podría decir, así se puede llamarse debate. Pero son cosas que tienen que darse en la iglesia y la escuela dominical es para eso, es para que aprendamos, para que planteemos nuestras dudas. Tenía que ver con el tema de la creación. Y a mí al tiro se me vino esta historia de la colega y dije, no le iba a leer Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque al final me iba a decir lo mismo. ¿Dónde está tu Dios? Y aquí se hablaba de eso, de cómo nos preparamos para cuando tenemos que dar estas respuestas, o cómo nos preparamos para estas situaciones. Porque es verdad, y se analizaban 2 puntos, sí, debemos prepararnos. Hay otros que decían, si no estamos realmente preparados, mejor es callar. Y yo me acordé del otro colega que dijo, yo no sabría qué decir. Y a lo mejor su respuesta también fue muy sabia, porque si él hubiese a lo mejor abierto su boca y dicho algo, quizás hubiese dejado peor a esta colega que no creía en nada. Entonces sí, tenemos que prepararnos, pero sí también debemos ser sabios en nuestras respuestas. ¿Y cómo vamos ganando esta sabiduría? Consagrándonos, apartándonos, leyendo la Biblia, que vamos a ver más adelante estas cosas. Y este crecimiento también tiene que ser espiritual. Y ahí ustedes ven varios puntos en la pantalla, y que el primero de ellos dice la lectura bíblica. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y ahí a lo mejor es donde nos cuesta un poco. Porque sí, a veces tenemos la lectura bíblica, la entendemos, pero ¿hacemos todo lo que en él está escrito? Nosotros decimos que somos imitadores de Jesús. Y aquí a mí se me venía otro ejemplo a la cabeza, para los que son más futboleros. Arturo Vidal, yo no soy muy futbolero. Arturo Vidal, un ídolo para algunos. Hay mucha gente que lo imita hasta en su corte de pelo. Un corte de pelo bastante raro.
pero la gente lo imita, porque son sus seguidores. Y vuelvo a la misma pregunta, ¿estamos nosotros imitando a nuestro Jesús? Si nos hacemos llamar seguidores, imitadores, ¿debiéramos cumplir con esto? Hay otro punto que dice la literatura cristiana. Y aquí igual me detengo. Yo le comentaba a los hermanos en Millantú en una oportunidad, yo para leer soy pésimo. Con esfuerzo he ido aprendiendo a leer la Biblia y en un principio no leía nada de literatura cristiana y con el tiempo fui entendiendo que a lo mejor era por mi propio temor a lo poco que yo sabía, que sentía que me podía desviar para alguna corriente. Pero en este mismo tiempo fui entendiendo, y hay un versículo que lo dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Sí, y si no nos sentimos realmente preparados para entender este libro, lo primero es pedirle a Dios su dirección. Pero también Dios, a través de otros hombres, ha inspirado literatura cristiana para que a lo mejor a nosotros, los que nos cuesta un poco más, se nos haga más fácil el entender el mandato de Dios que está en la Biblia. Pero dice el versículo, examinadlo todo, retened lo bueno. Otro de los puntos que ahí sale es la oración. En Lucas 6:2 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y aquí vuelvo con este ejemplo del futbolista que les ponía. Tan simple como que si nosotros decimos ser imitadores, si Jesús se apartó y fue y pasó una noche orando, nosotros simplemente debiéramos hacer lo mismo. A veces no tenemos tanto que pensar o a veces no tenemos que esperar que llegue la noche para tener esa oración. Y se habla y hay estudios médicos, hay estudios científicos que la comida más importante del día es el desayuno. Y como cristianos, ¿cuál es nuestro alimento? Es la palabra. O sea que, ¿qué tendríamos que hacer apenas comience nuestro día? Es tomar este desayuno. Si nos preocupamos de nuestro cuerpo físico, de acuerdo a estos estudios científicos, a estos estudios de salud, tomando nuestro desayuno físico, también debemos preocuparnos de lo espiritual. Y yo aquí también les cuento, yo también cometía ese error de esperar que llegara la noche y orar. Claro, decía, porque a lo mejor junto todo lo que pasó en el día, doy gracias, pero me faltaba esa parte de que en la mañana nosotros presentamos nuestro día al Señor. Y cometía el error que yo, todas las cosas que hacía en el día, las hacía pensando que era lo que el Señor quería. Y a lo mejor sí lo era, pero yo no me había dispuesto en sus manos. Y me acordé de estos estudios y claro, y estuve leyendo, estuve buscando estudios en internet y vaya cómo cambia la vida del cristiano cuando parte su día con el desayuno espiritual. A lo mejor no va a tener que apartar 1, 2, 3 horas o quizás pasar toda la noche orando, pero encomiende su día al Señor. Si usted puede abrir los ojos, si usted puede levantarse de su cama, es porque el Señor así lo ha querido. Tiene al tiro un motivo para dar gracias. Ni siquiera tiene que estar pensando en por qué agradecer o estar acordándose de cosas pasadas. Gracias, Señor, porque hace 5 años tú hiciste. Gracias, Señor, porque hoy día me puedo levantar. Gracias, Señor, porque hoy día puedo respirar, porque hoy día puedo abrir mis ojos. Porque puedo abrir mis ojos y leer de tu palabra. A lo mejor si no es bueno en la oración, acompáñelo de una lectura. Si no es bueno en la lectura, ore un rato más. Pero tenga un momento de intimidad con el Señor a partir de su día. Y así como hay estos hermanos que comparten
su testimonio de cómo ha cambiado su vida, yo le puedo asegurar que también la suya va a cambiar. Hay otro punto que sale ahí que es la asistencia a los cultos. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que se acerca el día. Hemos conversado como directorio y damos gracias a Dios porque los que llevamos más años nos damos cuenta que este ha sido el verano con más asistencia a los cultos. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque usted dispone de su tiempo para venir a la alabanza. Y yo le digo, así como usted ha dispuesto, así como usted viene con agradecimiento, va a recibir del Señor lo que a usted le corresponde. Pero dice el versículo que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dice, también nosotros empezamos a analizar, hay caras que aquí a veces extrañamos, echamos de menos. Y lamentablemente para ellos se ha vuelto una costumbre el dejar de congregarse. Pero vuelvo a mi ejemplo inicial. Si nosotros queremos volver a motivar a esas personas, ellos tienen que ver algo en nosotros. Porque a veces nosotros queremos que Dios haga todo. Oramos para que Dios haga todo. Pero ¿estoy haciendo todo lo que a mí me corresponde? Les dejo otra pregunta. Otro punto que sale ahí dice, el compañerismo con otros cristianos. Me parece que ahí aparece como comunión. Y eso es típico bautista, la comunión, la confraternidad. Y también comentarles aquí un punto aparte, ayer como partíamos con la escuela bíblica, lo ideamos de una forma distinta. Nos fuimos un poco antes, fuimos saliendo de aquí a la 1:30 de la tarde para tener un almuerzo con todos los hermanos que íbamos a participar de esta escuela bíblica. Un lindo tiempo. Y a lo mejor no fue tanto lo que planificamos, pero nos unimos. Y nos unimos todos en ese mismo espíritu. Y si a lo mejor después todos nos mantuvimos ahí firmes cuando veíamos que no llegaba nadie, fue porque tuvimos ese tiempo. Tuvimos ese tiempo de compartir un rico almuerzo, de compartir nuestras experiencias, de conocernos. Y a lo mejor el no meditar en la palabra no quiere decir que no nos estemos reuniendo como cristianos, pero también hay tiempo de todo. Y en estas ocasiones se dan muy bonitos tiempos para conocer a mi hermano, porque a veces simplemente nosotros venimos el domingo, nos sentamos, nos paramos y nos vamos. Y no conocemos nada del hermano que está al lado. Estamos pendientes de mirar la hora, que ya tiene que terminar el culto, y no conocemos la necesidad que tiene la persona que está a mi lado, que está adelante, que está atrás. La Biblia también nos llama a que tengamos este compañerismo. Otro punto que sale ahí es el ayuno. Y aquí vuelvo a lo que les decía con lo que nos cuesta un poco la lectura. Hay otros que nos puede costar el ayuno. Y también me puse a investigar. Y de estos deberes cristianos, el que menos se cumple o el que más cuesta es el ayuno. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí como que se junta con este tema de la oración del desayuno que le hablaba. Nosotros comparamos que la Biblia es como una leche. Y que nosotros debemos ser como niños, o sea, desear esta leche. Y a veces, bueno, no a veces, siempre debiéramos tener este tiempo de ayuno. Cuesta. Hoy en día cuesta más con esto de las enfermedades que se han ido descubriendo. Hay gente que no puede pasar mucho rato sin comer. Pero el Señor conoce todo esto.
A veces basta que solamente nosotros hagamos un esfuerzo, que nosotros hagamos la prueba de, porque a veces nosotros decimos, no, yo no puedo estar tanto rato sin comer, pero no vamos a estar sin comer, porque nos vamos a estar alimentando de la palabra. Y si hacemos lo que el Señor nos dice, Él nos va a fortalecer. A veces nosotros ponemos nuestra enfermedad por antes del ayuno. ¿Y qué terminamos haciendo? No ayunando, dejando uno de nuestros deberes. Hay otro punto que dice que tiene que ver con esto de la consagración, de la comunión, que seamos fieles a la iglesia. Y no dice a la iglesia bautista, dice a la iglesia. Gloria a Dios porque usted lo hace aquí. Pero también nosotros sabemos y reconocemos que hay hermanos en otros lados que se reúnen. Y si hay gente que lo está haciendo allá, gloria a Dios por eso. Pero seamos fieles. El que a lo mejor nosotros ayunemos, oremos, meditemos en la palabra en nuestro hogar, no quita que nosotros no tengamos que venir al templo. No quita que nosotros tengamos que reunirnos. Es una necesidad que tenemos como cristianos. Y los dos puntos finales dice, ganar almas para Cristo. Todos los puntos que vimos antes es una preparación. ¿Para qué? Para cumplir con esto. O sea, yo, si quiero que mi colega cambie su respuesta, debo cumplir con los puntos primeros que vimos para poder así ganar esa alma para Cristo. Para que ella en mí pueda ver lo que nunca ha visto. Pero en alguna medida debo cumplir con cada uno de ellos. ¿Cuesta? Sí. Pero no es imposible. Porque el Señor no nos encomienda nada imposible. Si Él nos dice que podemos ayunar, es porque podemos. Si Él a mí me dijo, tú puedes leer la Biblia aunque no te guste leer, es porque yo puedo. Mateo 10:7 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Vuelvo a decirle, ya no es tiempo en que empecemos a meditar en ¿lo hago o no lo hago? El tema es lo hago. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya hemos dejado pasar mucho tiempo en tratar de prepararnos, en tratar de buscar una respuesta, en tratar de tener la respuesta exacta. A veces solamente nos falta disponernos en las manos de Dios. Porque sí, a veces con estos puntos anteriores cometemos el error de que nosotros queremos, por ejemplo, en lectura bíblica, sabernos la Biblia al revés y al derecho. Yo, Andrés, creo que nunca lo voy a saber. Pero no por eso voy a dejar de preocuparme de ganar almas para Cristo. Tiene que ser al revés. A lo mejor si yo no puedo, debo buscar a alguien con quien compartir y a lo mejor voy a aprender mucho más de lo que aprendería solo. Si usted no puede, quizás debe buscar a alguien. Y sabe, y vuelvo a lo que decía al principio, yo ¿por qué no me considero un predicador? Por este video que veía, porque a lo mejor yo hablo mucho de mi experiencia. Pero a mí me pasó. Yo, ustedes saben, predicando, yo digo que no, lo mío son reflexiones, no son predicaciones. Pero desde cuando lo comencé a hacer, mi vida como cristiano cambió. Porque yo antes era tan poco lo que meditaba en la palabra, que era poco lo que sabía. Pero ahora el poder meditar un poco más, el poder estudiar un poco más, he crecido en sabiduría. No he crecido 1 metro,
a lo mejor he crecido un par de centímetros, pero he crecido. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. No quiere que usted sea el hombre o la mujer más alta del mundo, pero quiere que crezca. Y el último punto dice que yo sea fiel a Cristo. Y es tan simple como que si cumplimos con todo lo anterior, estamos siendo fiel a Cristo. Con todo lo anterior, en su justa medida, estamos siendo fiel a Cristo. O sea, si usted quiere cambiar la respuesta de alguna persona, así como esa respuesta que recibí yo, debe partir por cumplir con sus deberes. Debe partir por aprender. Pero también no solamente quedarse en aprender. Que les vuelvo a decir, a mí me pasó, yo soy nacido en un hogar cristiano y pasé 25, 26 años aprendiendo y nunca a lo mejor hice nada para poner en práctica esto que estaba aprendiendo. No dejemos que eso pase en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque leíamos el versículo que dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí no hay que ser un entendido al 100% en la Escritura. Es cosa de mirar a nuestro alrededor y nos queda claro que el reino se está acercando. Y si volvemos a la palabra, y yo quiero que mi colega cambie su respuesta, porque el reino se acerca, es mi misión hacer que ella cambie su respuesta. Hermano Evans. Los deberes cristianos deben formarse en nuestras vidas, debe ser un hábito, debe ser algo que a diario nosotros queramos cumplir. Debe ser algo que todos los días esté presente en nuestra vida. Como le decía, a lo mejor no vamos a pasar el día orando, no vamos a pasar el día leyendo, pero dediquemos un tiempo para el Señor. Y le digo que cuando usted dedica ese tiempo para el Señor, dedica un tiempo para usted y dedica un tiempo para los demás. Porque en algún momento lo que usted vivió durante ese tiempo lo va a poder compartir con otra persona, lo va a poder compartir con su familia, con sus vecinos, con sus colegas. Y si usted escucha esta alabanza, dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Y yo pienso en, ¿qué va a ser de mi colega si yo no logro hacer que ella crea? ¿Qué sería de mí? Medite un rato en la alabanza. Alcanzado. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el cielo. Sería como el ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. El versículo 21 de Romanos 12 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nos ponemos de pie y oramos. Padre, en este momento en que hemos compartido de tu palabra, Señor,
no podemos más que decir que aquí estamos, Señor. Queremos ser usados conforme a tu palabra, conforme a tus proyectos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, cada día a poder meditar, a poder hacer lo que tú quieres que hagamos. ¿Cómo vamos a descubrir esto? Es cumpliendo con nuestros deberes, Señor. Danos la fortaleza, danos la ayuda, guíanos cada día a poder hacer lo que tú tienes, Señor, preparado para cada uno de nosotros. Para que así, Señor, otros puedan ver en nosotros lo grande y maravilloso que tú eres. Para que así nuestros oídos no vuelvan a escuchar esa respuesta de que no han visto y no pueden creer, Señor. Que nosotros seamos luz en el lugar que estemos. Que nosotros seamos la guía de quienes no pueden caminar solo, Padre eterno. Ayúdanos cada día. Nos entregamos ante ti, Padre eterno, para que usted haga conforme a sus planes. Le pedimos y le agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Nos habló el Señor? Bien. Llegó un año a mis manos, una tarjetita, y que viene a complementar lo que se nos dijo en esta mañana. Y dice, no digas nada que no quisieras que Dios te oiga decir. No hagas nada que no quisieras que Dios te vea haciendo.